¿Cómo vamos a construir el intervalo de confianza? Pues restando y sumando el error al valor medio de la muestra que nos daba el enunciado. Si a la media de la muestra le restamos y le sumamos este error, llegaremos a la solución del ejercicio, que es el intervalo de confianza pedido. No vamos a decir que sabemos cuánto vale la media de la población de piezas. Lo que vamos a decir es que está en este intervalo. La media del diámetro de las piezas va a estar entre 0,818 y 0,829. Esta es la solución del problema al intervalo de confianza. ¿Qué significa? Pues lo normal es dar una explicación o aclaración. Con una probabilidad o confianza del 95%. Este es el nivel de confianza que nos da el enunciado. El diámetro medio de las piezas está en este intervalo. No tenemos la seguridad absoluta de que el valor medio de toda la población de piezas está en el intervalo. Tenemos una confianza o garantía o seguridad del 95%, que es el nivel de confianza que daba el enunciado. Así que ese nivel de confianza lo que nos va a indicar es la confianza que podemos tener en este intervalo. Vamos a hacer ahora otro del libro, el ejercicio 29 de la página 332. Bien, dentro de las muchas cosas que cuentan, pues nos habla de la cantidad de refresco que se sirve en vasos a la entrada de unos cines, y nos dicen que tiene una desviación típica de 15 mililitros. ¿Nos dicen algo de la cantidad de refresco media que se sirve en los vasos? No, lo que nos preguntan es hallar el intervalo de confianza para la media de la cantidad de refresco. Es decir, la población son todos los vasos de refresco que se sirven en ese cine. La variable aleatoria que nos interesa es la cantidad de refresco servida. Nos dicen la desviación típica, 15 mililitros, pero no nos dicen cuál es la media. Esto no lo sabemos. Esto es precisamente lo que se quiere estimar o aproximar. La cantidad media de refresco que se sirve en los vasos de ese cine, sean 100.000 o 1.000.000 de vasos. ¿Qué hacemos para llegar a una estimación de esa cantidad media de refresco? Pues nos dicen, se han medido las cantidades de los vasos de 25 asistentes. Aquí está una muestra. 25 asistentes. Y se ha obtenido un promedio de 200,8 mililitros. Vale, pues hemos elegido una muestra de 25 asistentes y sabemos cuál es el contenido medio de los vasos de esa muestra, 200,8. Si hiciera una estimación puntual, diría que la media de toda la población de vasos coincide con la de la muestra. Pero no es eso lo que me piden, eso no sería riguroso. Fijado un nivel de confianza del 90%. Esta es la confianza que voy a tener en el intervalo que hay al final. Bueno, pues el nivel de confianza es 1 menos alfa. Ese 1 menos alfa, 90% es 0,9. Así que alfa va a valer 0,1. ¿Qué tengo que hacer para construir el intervalo de confianza? Primero, hallo el valor crítico, z alfa medios. Siempre tengo que escribir lo mismo. La probabilidad de z menor que z alfa medios es 1 menos alfa medios. Hasta aquí siempre igual. Y ahora depende del valor que tenga alfa. Si alfa es 0,1, al dividirlo entre 2 y restar sobre la unidad queda 0,95. Luego tengo que buscar en la tabla un valor tal que la probabilidad de z menor que el valor sea 0,95. Tengo que ir a la tabla y buscar el 0,95. Bien, aquí nos vamos a encontrar con una cosa que es que 0,95 está justo entre dos valores de la tabla. No más cerca de uno que de otro, sino justo a la mitad. Este es el del 1,64 y este es el del 1,65. ¿Qué se coge? ¿1,64 o 1,65? Pues como el z está justo en medio, el valor que vamos a coger, como la probabilidad está justo en medio, el valor de z que vamos a coger es justo el que está en medio.
¿Qué está en medio de 1,64 y de 1,65? Pues en medio de 1,64 y de 1,65 está 1,645. Esto está en medio de 1,64 y de 1,65. Pues va a ser el z que cojamos, el valor crítico que cojamos haciendo el uso inverso de la tabla. Y cuando tenemos el z alfa medios ya podemos calcular el error con la fórmula z alfa medios por desviación típica entre raíz de n. Z alfa medios el que acabo de hallar, sigma el que me da el enunciado y n el tamaño de la muestra que también me da el enunciado. Pues haciendo toda esta cuenta queda 4,935. Bueno, pues el intervalo de confianza que me piden se obtiene restando y sumando este error a la media que obtuvimos de la muestra. Pues si le resto y le sumo el error, me queda como intervalo este. No digo cuánto vale la media de toda la población, la cantidad media de toda la población, digo que va a estar en este intervalo. ¿Y qué garantía tengo o qué confianza tengo en este intervalo? Pues escribo, con una probabilidad o confianza del 90%, el que me decía el enunciado, el volumen medio de refresco de los vasos va a estar en ese intervalo, en este intervalo. Para acabar la intensa clase de hoy, vamos a ir a la hoja 16 y vamos a hacer el A4. Dice, la nota de un estudiante en un examen de matemáticas sigue una distribución normal cuya desviación típica es 2,04 puntos. Dato, la desviación típica. Calcula un intervalo de confianza para la nota media de un estudiante en un examen de matemáticas. Entonces, población, los estudiantes que van a hacer exámenes de matemáticas. Variable aleatoria, la calificación que van a sacar en matemáticas. ¿Se sabe la calificación media de todos los estudiantes que se van a examinar? No. La media de toda la población es desconocida. ¿Se sabe la desviación típica? Sí, 2,04. Podéis preguntaros si no sabemos la media de toda la población, ¿cómo sabemos la desviación típica? Bueno, pues ese es otro asunto. Normalmente se coge la de la muestra, pero no nos tiene que preocupar eso, simplemente la desviación típica de la población conocida o supuesta va a ser un dato. ¿Qué podemos hacer para estimar, aproximarnos a esta media de toda la población? La nota media de una muestra de 30 estudiantes. Coger una muestra, en este caso de 30 estudiantes, y hallar su nota media, 5,5. Cogemos una muestra de 30 estudiantes y la media de la muestra es conocida, la calculamos 5,5. A partir de esta media de la muestra tendremos que llegar a la media de toda la población. Podríamos hacer una estimación puntual y decir, la media de toda la población es la de la muestra, 5,5. Insisto, eso es lo que se llama estimación puntual, no es lo que piden, no sería muy riguroso, porque las muestras no tienen por qué tener la misma media que toda la población. Hacemos en su lugar lo que piden, estimación por intervalo, decir que la media de toda la población, de todos los estudiantes, está en un cierto intervalo de confianza que se obtiene restando y sumando un error a la media de la muestra que hemos obtenido. Pero necesitamos que nos digan con qué confianza vamos a calcular ese intervalo. Pues nos dicen un intervalo de confianza al 95%. Entiéndase, un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Bien, pues ahora ya repetir el proceso. El nivel de confianza 0,95 es 1 menos alfa. Pues hallamos alfa. A partir de alfa obtenemos el valor crítico z alfa medios. Planteando, repito que esto siempre se escribe, que la probabilidad de z menor que z alfa medios tiene que ser igual a 1 menos alfa entre 2. Se divide alfa entre 2, se le resta 1 y se saca lo que debe valer la probabilidad.
Pues yendo a la tabla y buscando dentro, sacamos el z alfa medios. El 0,975 ya lo hemos calculado, ya lo hemos usado antes, está aquí, y correspondía al 1,96. Pues entonces, el valor crítico, haciendo el uso inverso de la tabla, es 1,96. Y ahora ya vamos a la fórmula que nos da el error. Error igual a z alfa medios por sigma entre raíz de n. Al 1,96 que acabamos de hallar, por la desviación típica que nos dan en el enunciado, y dividido entre la raíz de n, el tamaño de la muestra. Queda 0,73. Entonces, el intervalo de confianza va a ser la media menos el error que acabamos de encontrar, media más el error. Me va a quedar este resultado. ¿Qué interpreto cómo? Pues diciendo, con una probabilidad o confianza del 95%, la nota media de los alumnos de matemáticas va a estar en este intervalo. Tampoco lo garantizamos que la media esté aquí. La seguridad que tenemos es del 95%. Pues para acabar os voy a proponer dos ejercicios, 30 de la página 332 del libro y de la hoja 1 el B3 apartado B. No sé qué tal andáis de tiempo, pero os agradecería que al menos intentarais hacer uno y me lo enviarais con las dudas que tengáis para ver si estáis asimilando esta explicación. Un saludo, muchas gracias.